empezar entonces, vamos a compartir el PowerPoint y lo vamos a ir explicando. A ver si queda algún participante afuera, ya pareciera que no. Perfecto. Bueno, el tema de conciencia es uno de los temas primeros con los cuales la psicología ha empezado justamente su desarrollo. Sí, la voy a grabar, acá que me preguntan, sí. Como les decía, el tema de la conciencia es uno de los primeros temas que la psicología ha abordado con Gunt, con su laboratorio de psicología experimental, y tuvo muchísimas dificultades en sus inicios por la falta de tecnologías disponibles en la época. El galvanómetro era tal vez la estrategia más avanzada que tenía Gunt para investigar la conciencia. Es un tema que en cierta medida quedó como tabú por lo dificultoso que es su estudio. También es dificultoso las diferentes acepciones de conciencia lo hacen a veces un concepto escurridizo, donde no todo el mundo está hablando de lo mismo al hablar de conciencia. Cuando hablamos de conciencia, tenemos que pensar en por lo menos dos extremos. Muchos científicos actuales hablan de un continuo entre la experiencia sensorial del aquí y ahora, la noticiarse de lo que está ocurriendo, pero podríamos decir que es un organismo que aún no tiene la capacidad de percibirse a sí mismo, sino que percibe los estímulos y responde a ellos. Un organismo que es capaz de sentir hambre y buscar por medios existentes, por reflejos preexistentes, por ejemplo, un bebé que llora buscando comida, o cuando un estímulo doloroso impacta en el cuerpo, hacer que un reflejo le haga huir de ese dolor, pero todavía el organismo en este extremo de la experiencia sensorial no es capaz de percibirse a sí mismo. En el otro extremo tenemos la metacognición. La metacognición tal vez es el nivel más alto de conciencia que ha podido llegar los seres humanos. Y hablamos de metacognición cuando uno puede ser consciente de su propio pensamiento. Es decir, puede pensar lo que está pensando, puede pensar acerca del discurrir del pensamiento propio. Luego, Antonio Damasio ha utilizado esto mismo para referirse a una conciencia nuclear y a una conciencia extendida. Y entre ambos polos, existir varios niveles de conciencia. Además los podemos llegar a observar cuando el individuo está en diferentes alteraciones de su sensorio. Puede estar entre la conciencia nuclear y la capacidad más vigil y extendida, que es esta última conciencia o metacognición. Ahora, lo que vamos a ver primero es un desarrollo teórico y luego vamos a ver los experimentos que dan cuenta de que esto realmente sea así. No solamente sea la expresión de una teoría, sino que hay evidencia a partir de experimentos de que realmente esto tiene un asidero. Mientras la conciencia se va desarrollando hasta llegar a la metacognición en la mayoría de los seres humanos, podemos decir que nuestro yo se va construyendo en torno a ese nivel de conciencia como un yo implícito, en otro momento un yo visocinestésico, hasta llegar a un yo simbolizado. Estas son las categorías de Parker, Michael y Boccia, que en 1994 dan cuenta de cómo es el yo según los niveles de conciencia que tiene de un niño a un adulto, a partir de su
desarrollo. Ahora, antes de ir más adelante con esto, vamos a ver un experimento de Klein y Loftus. Intentan saber dónde se almacena la conciencia de nuestro yo. Es decir, si nosotros, cuando hablamos de nosotros mismos, cuando recurrimos a nuestra memoria para saber quiénes somos, Klein y Loftus se preguntaban, ¿estaremos utilizando la memoria episódica, la memoria de los episodios de nuestra vida, para tratar de describirnos a nosotros mismos? ¿O usaremos la memoria semántica? ¿O utilizaremos como un conocimiento general? Vamos a recordar, memoria semántica y memoria episódica se diferencian. De la memoria episódica uno puede revivir un episodio o un hecho que ha ocurrido de forma multimodal, es decir, que uno puede cerrar los ojos y reexperimentar, por ejemplo, un episodio o un momento de nuestra vida. Uno puede ver espacialmente, temporalmente, puede recuperar como si fuera una película el evento ocurrido. Sin irnos muy lejos, podemos tal vez recordar ayer a la noche, dónde estuvimos, comiendo con quién, cómo era la mesa donde estábamos sentados, la comida que teníamos delante, y la podemos reexperimentar. La memoria semántica, del otro lado, es conciencia noética, se dice, es conciencia de los hechos, pero sin el contexto de aprendizaje. Quiere decir que podemos recuperar un conocimiento, pero sin saber cuándo lo aprendimos, ni en qué contexto. Uno puede decir, yo sé que San Martín cruzó los Andes, y me puedo recordar ese conocimiento, pero yo no estuve ahí, no participé de esa gesta, no me acuerdo quién me lo enseñó, ese conocimiento está en mi cabeza. Lo mismo que cuando alguien me dice París y sé que es la capital de Francia, ese conocimiento está ahí, pero no sé cuándo ingresó, no sé de dónde salió. Entonces, son dos sistemas de memoria distintos. Klein y Loftus trataban de revelar en este experimento, en realidad, dónde guardamos conocimiento de quién soy. No solamente el conocimiento de mi nombre, el conocimiento de mi personalidad, saber describirme a mí mismo, cómo soy, qué me gusta, qué cosas, qué valores tengo, etc. Entonces, hicieron este experimento que consta en dos fases. La primera fase, como le está mostrando la diapositiva, hacen muchas preguntas acerca de la personalidad de los individuos. ¿Es usted una persona confiada? ¿Es usted una persona feliz? Y se mide en milisegundos cuando la persona contesta. Al contestar, esa cantidad de tiempo nos da un indicio, ¿sí?, de cuánto tardó en acceder a esa memoria para describirse con estas preguntas. ¿Qué pasa en la segunda fase? En la segunda fase le van a preguntar cosas parecidas. Por ejemplo, va a haber preguntas. En esta hubo una pregunta de si usted fue una persona confiada. Bueno, en esta segunda le van a preguntar, ¿recuerda alguna situación donde fue confiado? Es decir, en la segunda fase lo están orientando para ver si es memoria episódica. Si fue memoria episódica con la cual se describió en la primera fase, esta la va a tener que responder más rápido, por ejemplo, porque ya accedió al recuerdo previamente en la primera fase. En cambio, una característica que no fue preguntada en la primera fase, por ejemplo, usted es una persona extrovertida, eso no fue preguntado en la primera fase, se lo pregunta ahora. ¿Recuerda una situación donde usted fue extrovertido? Esta segunda pregunta se debería tardar más porque no fue accedida en la primera fase. Si se tarda la misma cantidad de tiempo, las situaciones de características preguntadas en la primera fase, características preguntadas pero que no estaban en la primera fase, la conclusión es que esto sería memoria semántica, con lo cual los individuos, nosotros, estamos
esta idea de nuestro yo y de la conciencia de nuestro yo? Bueno, ¿qué dio el experimento? El experimento reveló que no había diferencias en los tiempos de reacción. Preguntar por situaciones donde fuimos confiados nos llevaba a una memoria distinta a preguntarnos si nosotros somos personas confiadas. En realidad, son dos sistemas diferentes. ¿Qué puedo hacer para tener sonido? Profe, me preguntan, y sí, hay un microfonito acá abajo, hay que activarlo. Exactamente, es eso. Igual todo esto lo voy a subir, no se preocupen porque van a tener esta misma clase grabada. Bueno, no hubo diferencia en los tiempos de reacción. El experimento de Klein y Loftus nos están dando cuenta que la memoria semántica es donde se almacena realmente la conciencia de nuestro yo, la idea de nuestro yo. Y esto también resultaba coherente con investigaciones neuropsicológicas, como las de Gazzaniga, donde en los pacientes con amnesia retrógrada, dice que la amnesia retrógrada es cuando uno tiene amnesia de su pasado, de la lesión, uno no recuerda hacia atrás. Son pacientes que no recuerdan a sus propios padres, no recuerdan a sus hermanos, no recuerdan a sus hijos, pero sin embargo siguen siendo capaces de describirse a sí mismos, siguen sabiendo si son extrovertidos, qué valores tienen, es decir, la memoria semántica de su yo, pese a que su memoria episódica está destruida, es mantenida en estos pacientes amnésicos. Muy bien. La conciencia que vamos generando de nosotros mismos se almacena como memoria semántica, revelan este tipo de investigaciones. Para tener conciencia, vamos a necesitar identificar estructuras neurales básicas y necesarias para sostenerla. Para lograr tener esa conciencia nuclear de aquí a ahora, de percibir, de relacionarnos con los estímulos, de reaccionar a ellos, pero por ahí aún no ser conscientes de que tenemos un yo dividido, escindido de los demás, para eso solo primero necesitamos de la formación reticulada. La formación reticulada que ustedes han estudiado previamente en las otras neuros, tiene que ver con todos estos pequeños núcleos que proyectan a través de estas ramificaciones y modulan la actividad de la neocorteza y permiten, por ejemplo, la regulación del sueño y de la vigilia. Necesitamos, para estar conscientes, un nivel de activación suficiente. Por ejemplo, en el dominio de ritmos teta, delta y demás, es muy improbable que podamos tener niveles de conciencia adecuados. Vamos a necesitar mayor actividad cerebral, mayor ritmicidad, para que podamos hablar de conciencia, de estar despiertos. Igualmente, alguien puede estar en un estado confusional, reaccionar ante los estímulos. Por ejemplo, uno puede encandilarlo con una linterna y la persona esquivar la cara que le molesta, o tener un reflejo con el ojo. Pero la persona, cuando es examinada, no tiene aún conciencia de su yo, ¿sí? Puede tener apenas el esbozo de una conciencia nuclear. Ahora, para que se vaya produciendo la conciencia extendida, tenemos que tener la capacidad de reconocernos a nosotros como parte de los estímulos que percibimos. Y Antonio Damasio dice que la corteza posteromedial es una de las cortezas fundamentales para esta integración. Si uno observa lo que es el cíngulo anterior, y acá el cíngulo posterior, que es esta corteza que tenemos acá pintada en azul,
Piensen que este es un corte parasagital, estamos viendo el cuerpo calloso y todo este anillo de corteza azul que está envolviéndolo. Estamos en regiones límbicas y acá tenemos la corteza posteromedial que incluye este cíngulo posterior, que está integrando información somatosensitiva de los parietales. ¿Se acuerdan que en el parietal tenemos S1, S2, el somatosentido de la percepción de nuestro cuerpo, e integra información proveniendo de la fisura calcarínea en las cortezas visuales, y también información visceral ingresa a partir del sistema límbico, de las cortezas auditivas del lóbulo temporal, de las cortezas frontales a través del cíngulo, y es una región fundamental para la integración de una imagen de nuestro cuerpo unificada como un objeto más de la percepción de este mundo al cual reaccionamos. ¿Cuándo somos capaces de dar un salto evolutivo en nuestro desarrollo ontogenético, en que la imagen que vemos en un espejo o la que nuestros antepasados veían en el reflejo del agua que reflejaba su rostro, o en los espejos de obsidiana de las tribus antiguas, y saber que ese rostro reflejado es mi yo, soy yo, no es un objeto externo u otra persona, bueno, es un salto evolutivo que va a ocurrir en los niños pequeños. Los niños pequeños, al principio, no se reconocen en el espejo hasta que dan un salto, un clic. ¿Cómo se puede investigar esto, que es una observación clínica, una observación empírica que uno puede hacer? Bueno, Gallup empezó una serie de paradigmas de investigación que les voy a contar, que nos permitieron entender cómo estudiar este fenómeno. Les voy a mostrar un video mientras hablo. Las experiencias de Gallup se hicieron con animales, luego con seres humanos. ¿En qué consiste? En 1970 se le ocurre este paradigma. El paradigma era intentar ver cómo los niños o los animales, si eran capaces de, al verse en un espejo, poder empezar a reconocerse. Acá estamos viendo un niño que todavía al año, cuando se ve en el espejo y se le ha hecho una pequeña manchita, no es capaz aún de reconocer ese rostro para sacarse la manchita que tiene en la nariz. De hecho, Gallup hizo esta experiencia con animales. Durmió a muchos animales, les hizo marcas inoloras y los puso frente a espejos cuando ellos se despertaron. Esta nena, que es mucho más grande, ya de 1 año y medio hacia 2, cuando ve eso, sabe que esa imagen es su propio reflejo y se toca la nariz donde tiene la manchita. Miren lo que pasa cuando un chimpancé que ha sido dormido con anestesia previamente, se le ha pintado de forma inolora a la frente, cuando se ve en el espejo, intenta quitarse la pintura que tiene en la frente. Estamos viendo conciencia de sí mismos. Miren cómo este animal es capaz de saber que ese reflejo es su propio yo. ¿Sí? Miren cómo intenta sacarse esa mancha de la frente. Bien. Estas investigaciones de Gallup permiten ver en los seres humanos un punto de inflexión entre el año y medio, donde los chicos son capaces de reconocerse en el espejo, y también la conciencia de sí mismos en algunos animales.
La mayoría de los animales no tienen esta capacidad. Por ejemplo, si ustedes tienen mascotas, un perro o un gato como mascotas, habrán visto comportamientos como estos. Un perro que le ladra al espejo, un perro que va detrás del espejo buscando al perro que está mirando, un gato que es completamente indiferente a su reflejo y pasa de largo, ni siquiera le presta atención. Bueno, ¿quiénes son los animales que sí son capaces de saber que son ellos, que tienen conciencia de sí mismos? Bueno, Gallup y otros han identificado a varios animales. ¿Qué pensarían de un elefante? Uno ve un animal que es un poco lento, muy grandote. A veces uno no da demasiado. Este elefante dormido se le ha hecho esta marquita ahí encima de la frente y se lo va a poner frente a un espejo cuando él se despierte. Miren lo que hace cuando se ve del otro lado del espejo. Estamos observando como una cámara Gesell cómo con su trompa se está tratando de sacar la marca que le hicieron mirándose en el espejo. Bueno, no es tan extensa la lista de animales, y incluido el ser humano, que son capaces de reconocerse en el espejo y tener este yo visocinestésico, es decir, que tienen conciencia de su cuerpo como un estímulo más que perciben, o de su yo corporizado, que es un estímulo más que perciben, además de todos los estímulos a los cuales responden. Tenemos a los delfines, tenemos a los cuervos, tenemos a los seres humanos. La mayoría de los chimpancés logran esta habilidad. La mayoría de los orangutanes también lo logran. 1 de cada 10 gorilas, es decir, hay 1 de cada 10 gorilas sabe, existe, 9 no. La mayoría de los delfines, 1 de cada 5 elefantes, y los cuervos la mayoría. El resto de los animales no han logrado este nivel de insight que tienen los niños de 1 año y medio, 2 años. Encontramos que la naturaleza, cuando se da ese falso dilema de si los animales tienen o no tienen conciencia, tenemos que pensar qué animales y qué tipo de conciencia nos estamos refiriendo. Ya tenemos un psicólogo como Povinelli, Landau, Perilot, que lo que van a hacer es la misma experiencia de Gallup, pero con niños pequeños. Y yo quería mostrarles cómo en el desarrollo, esta conciencia de sí mismo, donde estas cortezas posteromediales tienen que evolucionar y desarrollarse para poder integrar la imagen de uno mismo, van a dar cuenta de los resultados de este experimento. Ahora, miren la diferencia, mirarse al espejo, que van a hacer estos investigadores. Los niños de 2, 3 y 4 años van a ser filmados en una especie de jardín de infantes, que es el laboratorio donde se hace la experiencia, y van a estar jugando con el investigador. En un momento le va a poner una calcomanía en la frente sin que ellos se den cuenta. Van a tener una calcomanía pegada en la frente y los chicos, sin que se den cuenta, en ese momento les saca una foto y se los está filmando. ¿Bien? Ahora, luego de media hora, 40 minutos, se les va a mostrar la filmación o la foto. ¿Está bien? Se les muestra la filmación o la foto. Entonces, en un televisor, los chicos están mirando cómo hace un ratito atrás, media hora atrás, pasó un episodio, un evento, que tiene una influencia en el presente actual. Miren las edades y qué hicieron los chicos, las diferentes edades. Miren esto. Ningún niño de 2 años viendo el video amaga a sacarse la calcomanía de la frente. Tiene la calcomanía pegada. Ve en un video lo que acaba de pasar hace un ratito atrás, pero no se saca la calcomanía. Solo el 25% de los niños de 3 años hacen el insight y se sacan la calcomanía de la frente, pero hay un 75% que no amaga a hacer nada.
Y acá, a los 4 años, el 75% de los niños se saca la calcomanía y solo un 25% no lo hace. Ahora, de todos los que no se sacaron la calcomanía, los ponen frente a un espejo, aquí y ahora, se miran y todos reaccionan. Todos los niños que no reaccionaron antes, si se ven aquí y ahora, reaccionan. ¿Por qué algunos tuvieron la diferencia que no se ve en los otros? Porque ahora estamos en un nivel de conciencia superior que algunos niños han desarrollado y otros todavía no. Algunos están en su yo visocinestésico y otros ya tienen un yo simbolizado, que han desarrollado memoria episódica. ¿Mm? Ustedes ahora deben haber escuchado este término de la amnesia infantil, como la mayoría de nosotros tienen recuerdos muy difusos de los 3 a los 6 años. A los 6 años empieza a aparecer una memoria muy rica. De hecho, personas muy mayores te cuentan de los 6 años en adelante una gran cantidad de eventos con lujo de detalles, aunque tengan muy mala memoria de los eventos más recientes. Y reconocemos que de los 0 a los 3 años no pareciera haber recuerdos, y si los hay suelen ser fabulaciones de cosas que nos contaron y nos imaginamos y después los insertamos como falsos recuerdos. Bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué existe esa amnesia infantil? ¿Y por qué estos niños no reaccionan ante un video? Bueno, porque para tener un yo simbolizado y expandir nuestra conciencia, necesitamos que nuestro yo ahora viaje en el tiempo. Si tenemos un yo simbolizado que alberga memoria episódica, somos capaces de saber que cosas que hicimos previamente están influyendo en eventos actuales y cosas que nosotros estamos haciendo ahora van a influir en eventos que van a ocurrir. Ustedes están sentados frente a una computadora tomando clases porque dentro de varios años piensan recibirse y tener un título. Y eso da sentido. ¿Por qué están haciendo esto en este momento? ¿Qué razón tendrían de escuchar esta clase? Además está inserta en un programa. Si no estuvieran pensando en algo a largo plazo, sabiendo que sus conductas actuales tienen efectos en el futuro. Y si algo que ocurrió en el pasado sé que tiene efectos en mi presente, voy a sacarme la calcomanía de la frente. ¿Qué necesitamos para que evolucione esa memoria episódica? Que sin embargo en la clase de memoria la vamos a ver con más detalle. Bueno, necesitamos no que el hipocampo madure, porque el hipocampo es una archicorteza, es una corteza primitiva, la compartimos con los batracios. Está madura ya desde que nacemos, ¿sí? Lo que no está maduro es todas las conexiones con todas las áreas de la neocorteza que va a realizar este hipocampo. Este hipocampo necesita madurar, no él mismo, sino todas las conexiones que va a hacer con las cortezas unimodales para generar la memoria episódica. Y eso empieza a formarse prácticamente desde los 3 hasta los 6 años, se empieza a construir esta capacidad, que es lo que va a hacer que muchos chicos, si bien almacenen mucha memoria semántica, piensen que en esos años de la vida estos chicos van a adquirir vocabulario, a veces 2 lenguas, todos los conocimientos del mundo, pero no van a tener contextualizados espacial y temporalmente esos eventos, sino que los van a asimilar como una conciencia noética, es decir, conocimiento semántico de quiénes son, de los conocimientos del mundo. Entre los 3 y los 6 años se está adosando esta memoria de los episodios, que me va a permitir proyectarme a futuro, hacer más cosas pensando en el futuro. Bien.